Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet, www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa. Estamos estudiando esta serie de los 10 mandamientos. Por favor, busque su Biblia, ábrala en Éxodo capítulo 20 y vamos a estar leyendo allí en capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Algo muy importante y muy delicado. Pero antes de seguir adelante con este solemne versículo, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por esta nueva oportunidad para presentar tu santa palabra. Oramos por cada oyente de Hora de Estudio Bíblico. Que este sea un mensaje que llegue a cada corazón, que fortalezca a tus hijos en estos días difíciles y que tu palabra sea bendición para todos, incluso aquellos que no son creyentes y que muchas veces toman con liviandad tu santo nombre. Oh Señor, oramos y te pedimos que nos hables en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 2 de los 10 mandamientos se refieren expresamente a los pecados de la lengua. En este tercer mandamiento Dios prohíbe al hombre a hablar de una manera irreverente de su nombre. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí vemos que Dios desea proteger su nombre. A menudo nos preguntamos respecto al significado de los nombres. Bien, quizás haya poco o casi ningún significado en algunos de nuestros propios nombres, pero Dios tiene un sentido de dignidad y de santidad en su propio nombre, y Él demanda que honremos su nombre. Es por eso que Él hace esta advertencia con respecto a su mal uso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Nosotros como seres humanos estamos en deuda para con Dios respecto a la revelación de sí mismo a través de su nombre. Al menos los judíos de la antigüedad reverenciaban y consideraban el nombre de Dios por encima de todo lo demás. Cuando los escribas copiaban los sagrados manuscritos, el nombre de Dios era escrito con temor y reverencia. El escriba dejaba de escribir, se lavaba y regresaba a su escritorio con una pluma nueva. Luego procedía a escribir el nombre de Dios. Nosotros hemos perdido mucho del respeto por el nombre de Dios. Hay muchos hombres que pelearían por el honor o el nombre de su esposa o de su madre, pero blasfeman e impulsivamente profanan el nombre del Dios Todopoderoso. Lo que el telescopio es para el científico, lo es el nombre de Dios para sus hijos. Ahora bien, déjeme decirle que a través de la Biblia hay varios nombres de Dios que nos permiten considerar su naturaleza y su persona infinitas. Es que nosotros damos nombres a nuestros hijos con el propósito de identificarlos,
Pero los nombres de Dios en la Biblia describen su naturaleza, su persona. Un estudio como este es una excelente aproximación al conocimiento de su majestad y su persona. Los nombres son reveladores y podemos aprender mucho si buscamos el origen de los mismos. En alguna oportunidad vamos a desarrollar una serie de estudios bíblicos sobre los nombres de Dios. Es una maravillosa revelación para el cristiano cuando escucha por primera vez toda la verdad contenida en los nombres de Dios. Sin duda, mucho del mal uso del nombre de Dios puede ser atribuido a la falta de comprensión de lo que Dios tenía en su propia mente cuando Él comenzó a revelar su nombre. Se ha establecido que hay más de 300 nombres de Dios en la Biblia, incluyendo Jesucristo y el Nuevo Testamento, La consideración de aquellos nombres más familiares nos ayudará mucho en la comprensión y apreciación del Dios a quien amamos. Vamos a comenzar por el principio. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, esa palabra Dios allí es la traducción del hebreo Elohim, que literalmente significa el fuerte o el fiel. La aparición de este primer nombre está generalmente asociada con la creación y testifica del poder de Dios. Fue el Dios Todopoderoso quien dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, los que somos criaturas del Dios poderoso, haríamos bien en estudiar el poder que se encuentra en su nombre, el cual es tan poco estimado hoy en día. Le digo otra vez, Dios eligió nombres para revelar su persona a su pueblo. Cuando vino el tiempo en que Israel podía recibir una revelación de Dios, el Dios eterno, entonces Él les dio a conocer otro de sus maravillosos nombres, y es el nombre Jehová, en segundo lugar. En algunas versiones aparece tal cual, Jehová. En otras versiones aparece Yahvé o Yahweh, o en algunas versiones aparece traducido como Señor. Aparece por primera vez en Génesis 2:4, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Este nombre Jehová es una combinación de 3 palabras hebreas. La primera expresa un tiempo futuro, la segunda expresa el tiempo presente y la tercera se refiere al pasado. Por lo tanto, el nombre que fue revelado a Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios dijo yo soy, es el nombre de Dios que expresa su eternidad, el hecho de que Él siempre fue, siempre es y siempre será. Él es el Dios de santidad, según Éxodo 15:11, es el Dios que odia y juzga el pecado, según Génesis 6:3 al 7, pero también es el Dios que ama y salva a los pecadores, según Éxodo 34:6. Queridos amigos, si no fuera por esta maravillosa revelación de Dios, a través de sus nombres, así como la encontramos en la Biblia, no hubiese sido tan vívidamente retratado para la nación de Israel. Por otro lado, déjeme decirle que en nuestra literatura moderna, tanto en hecho como en ficción, los nombres Señor y Dios son a menudo usados en blasfemias, como así también en otras formas irreverentes de hablar. Conocer lo que implica y enseña el nombre de Dios establecerá un límite en los labios de cualquiera que utilice su nombre santo. Hubo un tiempo en que Dios deseaba que su pueblo supiera que ellos tenían un solo Señor, y esta revelación la ha dado a conocer a través de su nombre. Por lo tanto, vemos el señorío de Dios sobre sus criaturas expresado en el nombre Jehová, Señor. Ahora, no confunda este nombre con la palabra Señor, palabra que en algunas versiones se utiliza para traducir el nombre hebreo Adonai. Adonai significa maestro, señor, pero debes saber que en las Escrituras esta palabra se refiere tanto a un hombre como también a Dios.
pero cada vez que se usa se puede distinguir perfectamente la situación por el contexto. Los hijos de Ed llamaban a Abraham Señor, pero ellos no estaban pensando en Abraham como un Dios. Moisés le dijo a Jehová, ¡ay Señor!, en Éxodo 4:10, pero aquí en este versículo la palabra se refiere a Dios, porque Moisés está haciendo una referencia directa a la deidad. En algunas versiones, sobre todo en inglés, se va alternando e indicando cuándo es el nombre de Dios con la inicial mayúscula. Ahora, este nombre Adonai era usado por los hebreos para referirse a la relación de un señor con su esclavo. Cuando Dios quiso enseñar a Israel que él tenía el derecho de ser absolutamente obedecido por sus hijos, utilizó el nombre Adonai, o Señor. La obediencia de Isaías al llamado celestial vino a través de Adonai. El profeta dijo, he escuchado la voz de Jehová, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí podemos ver que era la voz del Señor pidiendo obediencia. Y fue entonces que Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí, en Isaías 6:8. Cada vez que el nombre de Dios es usado livianamente o irrespetuosamente, es una violación a este tercer mandamiento. Creo que todas las personas en todo lugar necesitan una advertencia solemne con respecto al mal uso del sagrado nombre de Dios, porque de seguro llegará el día cuando toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, según lo leemos en Filipenses 2:11. Queridos oyentes, no tomemos el nombre de Dios en vano. De vez en cuando escucho que alguien dice, oh, buen Dios. A otro también escucho que dice, oh, Dios mío. Y a veces usted sabe, y yo escucho también cosas mucho peores. Son blasfemias. Son dichos irreverentes hacia la persona de Dios. Ahora bien, prosiguiendo, al revelarse a sí mismo al hombre, Dios tomó o reveló un nuevo nombre. El primero fue Elohim, el segundo fue Jehová, el tercero Adonai, y ahora tenemos el Dios Altísimo. En hebreo es El Elión y lleva la idea de pertenencia. El Dios Altísimo es el poseedor de los cielos y la tierra. Aquí Dios enseña que su autoridad no está limitada a la esfera de los cielos solamente. La revelación de Dios como dueño de todo en este nombre fue dada por primera vez a Abraham, luego de que éste conquistara a los reyes enemigos y enviara a Lot. Abraham había traído muchas cosas de la batalla, y para que él no se dejara envolver en estas posesiones y se olvidara de Dios, era necesario que Dios le mostrara quién era el dueño divino de todo. Él diezmó a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Siglos después el profeta Isaías habló de la autoridad celestial de Dios cuando escribió acerca de las malas intenciones de Satanás, cuando dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y allí aparece de nuevo el Altísimo. Moisés también testificó de la autoridad terrenal de Dios cuando dijo, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, en Deuteronomio 32:8. Cuán necios somos cuando utilizamos mal el nombre de Dios, el nombre de aquel de quien cada uno de nosotros depende en esta vida, como así también en la vida por venir, el Dios Altísimo. Cada vez que encuentre ese nombre en la Biblia, siempre quiere decir que Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. Prosiguiendo, una vez más, Dios se reveló a sí mismo con otro nombre, Dios Todopoderoso. ¿Ha leído alguna vez este nombre en las Escrituras? Está allí, en Génesis 17:1. Dios dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Esta es una traducción de la palabra hebrea El Shaddai y significa el que es todo suficiente, el Dios que todo lo puede.
Aquí Dios se reveló a sí mismo como el dador o el sustentador de la vida. Desde el punto de vista humano, Abraham no tenía ninguna de las condiciones para convertirse en padre. Abraham no tenía descendiente, Isaac todavía tenía que nacer. Para convencer a Abraham que esto no estaba fuera del logro de Dios, Dios tenía que revelarse a sí mismo como el dador y sustentador de la vida, como el Dios todopoderoso, como el Shaddai. Él fue capaz de decir en Génesis 17:6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Pero una época de gente profana como en la que vivimos no tiene en cuenta cuán seriamente está infringiendo el tercer mandamiento al pronunciar en forma irrespetuosa el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Ha escuchado alguna vez a alguien decir, oh Dios Todopoderoso? Eso es profano, amigo mío. Recientemente escuché a una mujer en un estallido de enojo decir, Dios Todopoderoso. Bueno, para mí eso es tomar el nombre de Dios en vano, y el Señor no lo soporta. Creo que tenemos que tomar una pausa y confesar pecado delante de Dios, buscar su rostro, pedir perdón profundamente. Bueno, hasta este punto hemos presentado algunos pocos nombres utilizados por Dios para permitir que el hombre comprendiera mejor su naturaleza. Pero la dignidad con la cual considera su nombre puede ser vista en la norma que él mismo ha implantado para defender su nombre, aquel mandamiento en el Decálogo. Además, escuche lo que escribió Isaías. Él oyó decir, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver que los serafines vivían para testificar la grandeza del nombre de Dios y para santificar su nombre. Lo leemos en Isaías capítulo 6. Pero Dios también habla a través de Isaías diciendo, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Lo leemos en Isaías 42:8. El doctor Harry Reimer, quien era un querido amigo mío y a un hombre a quien yo admiraba mucho, escribió un libro titulado La oración perfecta. Allí él escribió un pensamiento conmovedor. Él escribió que el nombre de Dios es santificado por toda la creación, con excepción de dos esferas limitadas. Estas esferas incluyen a los demonios, por un lado, y a los hijos rebeldes de Adán, por el otro. Aquí podemos ver que demonios, ángeles caídos y hombres pecadores forman estas esferas que buscan usurpar la autoridad de Dios y difamar su santo nombre. Es conmovedor. Nosotros estamos allí. El nombre de Dios es santo porque es una revelación de sí mismo. Por lo tanto, nunca podemos separar el nombre de Dios de quien lleva ese nombre. En la esfera del cristianismo amamos nombres tales como Spurgeon, Moody. Si los nombres de estos hombres son respetados entre nosotros por su integridad y firmeza, ¿cuánto más deberíamos hacerlo con el nombre de Dios, con humildad y con temor santo? Si los títulos de Dios realzan la revelación de sí mismo, también imponen una responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Claramente Dios establece que no debemos tomar el nombre del Señor en vano. Cualquier uso frívolo y vano del nombre de Dios invocará juicio sobre aquellos que lo pronuncien. Este es un hábito muy común en estos tiempos en la gente. Unas décadas atrás, si alguno utilizaba el nombre de Dios o la palabra infierno en la radio o la televisión, las personas se escandalizaban. Pero hoy esto es muy común. Y con esto no quiero decir que yo sintonizo todos los días cada programa de televisión o de radio donde la gente toma el nombre de Dios en vano. Pero sé que es así y usted también lo sabe. Tomar el nombre de Dios en vano se hace de tres maneras y con esto vamos a cerrar nuestro programa. Primero, en profanidad.
Segundo, en jurar. Y tercero, por medio de personas frívolas. Sí, mi amigo, tomar el nombre de Dios en vano se hace de tres maneras. En primer lugar, en profanidad. Esta es una práctica que prevalece en medio de mucha gente. Una persona profana es irreverente hacia Dios, es impía, es mundana. La segunda forma de tomar su nombre en vano es jurar por su nombre. ¿Quién es el ser humano para asegurar algo y hacerlo firmar a Dios? Recientemente escuché en un programa esta pregunta: ¿la gente que jura vive más tiempo que aquellos que no lo hacen? Y la persona contestó esta pregunta diciendo, no, pero el conductor del programa dijo, usted no está en lo correcto. Los psicólogos modernos nos dicen que las personas que juran tienen tendencia a vivir más tiempo que las personas que no juran. Bien, escúcheme, querida gente, esta es una mentira del diablo. ¿Cómo puede ser que psicólogos modernos, que no saben nada acerca de Dios y de la santa palabra de Dios, hagan tal declaración? Ahora, la razón de esto es simple, que cuando ellos juran, cuando maldicen, cuando profanan el nombre de Dios, están descargando su ansiedad y tienen menos tendencia a contraer úlceras y cáncer. Tal vez por ahí hacen sus estadísticas. Pero de todas maneras, sus estadísticas no pueden ser bien comprobadas. A menudo también escuchamos a los niños utilizando un vocabulario profano que aprenden de sus padres. Hay muchos hombres y mujeres que juran muchas veces. Los vocabularios de algunas personas reconocidas son tan pobres que llenan sus escritos con profanidad. Eso es porque ellos no tienen un buen sentido común y no pueden encontrar palabras limpias para expresarse a sí mismos. Y si esa es la forma en que ellos hablan, entonces aquellos son los pensamientos de sus corazones. Esto es verdad en literatura, en el escenario de un teatro, en la radio, en la televisión, en el cine, en la internet. Pero tal hábito vulgar es un fuerte síntoma de una enfermedad interior. La Biblia dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Mi amigo, el pecado de jurar es vulgar y característico entre borrachos y criminales. Escuchamos que los niños juran en las calles, los padres en sus hogares y los jóvenes en las escuelas secundarias y universidades. Esto es algo muy triste en esta manera de vivir que nos toca allí, en esta sociedad. Esto es arruinar y menospreciar el don del habla que Dios nos ha dado. Maldecir y jurar son abusos violentos hacia la bondad de Dios. Y solo aquellos que niegan al Señor Jesucristo se involucran en estas prácticas malignas. No me sorprende que Pedro, en un momento de debilidad, negara a Cristo y entonces, de acuerdo a Marcos 14:71, él comenzó a maldecir y jurar diciendo, no conozco a este hombre. Pedro nunca había maldecido y jurado en la presencia del Señor. Nunca había hecho esto en el nombre del Señor. La única vez que se registra que Pedro maldijo fue cuando dijo que no conocía a Jesucristo. Ese era un viejo hábito de aquel pescador antes que él conociera al Señor Jesucristo. Pero bajo presión, la negación de Pedro hizo que cayera en su antiguo hábito. Amados, cuando uno está en comunión íntima con el Señor, amará y respetará aquel nombre santo que está por encima de cualquier otro nombre. Finalmente, como les decía, están aquellas personas que son frívolas. Ninguno de nosotros negará que el santo nombre de Dios a menudo se pronuncia con frivolidad y aún en forma de broma en nuestra sociedad. Historias humorísticas se cuentan donde se incluye el nombre de Dios o de Jesucristo y todo esto para provocar la risa de los demás. Esta es otra forma de tomar el nombre de Dios en vano y por lo tanto es una ofensa violenta al tercer mandamiento. Es sacrilegio violar o profanar las cosas santas. En cualquier uso del nombre de Dios sin la consideración santa que éste se merece es un acto sacrílego y debe ser evitado como se evita el fuego del infierno. Nuestro Señor pronunció un discurso del propósito de las palabras. Él dijo esto: de cada palabra ociosa que los hombres hablen darán cuenta el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 y 37. Esta es una declaración escudriñadora y llama a meditar profundamente respecto al uso de nuestras palabras. Las palabras son muy importantes, mi amigo. Un día tendremos que dar cuenta de nuestras palabras como así también de nuestras obras. Una burla profana, una broma atea, puede quedar adherida a las mentes de aquellos que la escuchan luego de que la lengua que las pronunció haya estado por largo tiempo muerta, Una palabra pronunciada es físicamente transitoria, pero moralmente permanente. Tuve una triste experiencia años atrás en una conferencia bíblica. Casi 200 jóvenes se habían reunido para el culto de la tarde. Esa tarde se había establecido que era para recreación y todos parecían tener un buen tiempo. Yo estaba allí disfrutando con los jóvenes y supongo que algo de la frivolidad todavía estaba presente cuando nos reunimos para el devocional. La persona que dirigía el canto había anunciado el himno de apertura y luego me llamaron para que cantara una estrofa. Ahora, yo nunca tuve el talento del canto, y asumí que me estaban haciendo una broma. Sin embargo, me paré y hice mi parte. El himno decía, ¿con qué puedo limpiar mi pecado? Y cuando yo llegué a la frase, nada, solo la sangre de Jesús, allí paré. Un frío estremecimiento llegó a la audiencia porque era bastante evidente de que tal liviandad había entristecido al Espíritu Santo. Era un grupo piadoso aquel, y queridos amigos, me di cuenta de que éramos culpables de tomar el nombre del Señor en vano. Oh, mi amigo, que tengamos cuidado y estemos guardando a nuestras lenguas, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo dice Proverbios 18, 21. Bueno, la aplicación de esta verdad al cristiano es más amplia todavía, pero aquí vemos que el habla es sagrada. Es el vehículo del alma invisible. Es la función más espiritual, escuche esto, es la función más espiritual e inmaterial del cuerpo. Por lo tanto, Colosenses 4:6 dice, sea vuestro hablar siempre con gracia, sazonado con sal. Las palabras son a menudo más poderosas que los hechos. Colosenses 3:8 y 9 dice, dejad vosotros también estas cosas, palabras deshonestas de vuestras bocas. Santiago 3:6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad que enciende el fuego del infierno. Y dice también, la lengua es un mundo de maldad llena de veneno mortal. Amados, que nuestras palabras glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre en todo tiempo. Suyo es el nombre en el cual Dios ha puesto su corazón, su poder y su amor. Recuerdo en este momento el himno que dice, Jesús, qué dulce nombre. Y leo en 1 Corintios 6:11, que dice, justificados en el nombre de Jesús. Lucas 24:47, el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Además, el nombre de nuestro amado Señor será siempre nuestro glorioso adorno en los cielos. Apocalipsis 22:4 dice, ellos verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Ah, mi querido oyente, cuánto contenido espiritual hay en todo esto. Partiendo de aquel gran mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. Querido oyente, toma el nombre de Jesús contigo, pero solemnemente. ¿Eres hijo de tristezas y temores? Él te dará gozo y te confortará donde quiera que vayas. Arrodíllate ante el nombre de Jesús cayendo postrado a sus pies. En los cielos le coronaremos Rey de Reyes cuando nuestro viaje sea completado. Mientras tanto, honra su nombre mientras vamos por el camino. Elohim, Jehová, Adonai, el Elión, el Shaddai, el Señor Jesús. Honra su nombre mientras vamos por el camino. Un día rendiremos cuenta. El Dios Altísimo
siglos atrás, claramente ha dado su mandamiento: no tomarás el nombre del Señor en vano. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.